To those who can hear me, I say, do not despair. This is a promise. The misery that is now upon us is... Have you ever wondered about God? And it is true. Those that follow Jesus Christ, What do? Well, you put the city back together. they fill their penny in the sixpence of sea. The only thing we have to fear is fear itself. Men will still say, over us, this was their finest hour. Heaven and the earth will pass away, but your words all remain. Not one will fall away or walk alone. All that I own does not compare to the love that we shared. Please remember me, take me beyond this land undone, over the flood, by your word, spirit and Blessed blood. are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Muy bien, buenos días, Icono, ¿cómo estamos? Bien, bien por aquí. Sí, qué guay veros a todos. Hoy hay compartirlo para los que no nos conocemos. Me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y ahora pasamos a la parte en la que abrimos las Escrituras. Y como algunos ya sabéis, o muchos ya sabemos, estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo y hoy paramos en Mateo 6:25. Así que puedes ir buscándolo, Mateo 6:25, y si no tienes Biblia, puedes buscarlo en tu teléfono, y si no, pues aparece en pantalla, no te preocupes, pero siempre quiero animarnos a todos. Somos personas de la palabra y es parte de esos hábitos importantes en nuestra vida espiritual manejar la palabra, acostumbrarnos a manejarla. Así que si tienes tu Biblia, sácala, puedes rodear, puedes subrayar, puedes tomar notas, pero es parte de esa interacción con la palabra física que nos ayuda a integrarla en nuestra vida. Así que quiero animarte a que la saques. Muy bien, dos cosas antes de empezar hoy, dos menciones simplemente. La primera la voy a hacer en inglés, o voy a intentarlo por lo menos, y es porque tenemos un sistema de traducción, y si alguien le está luchando con el español o le cuesta, puede pedir el aparato para escuchar la traducción simultánea al inglés. Okay? So this is just for English-speaking people that if you're here and you have trouble understanding Spanish, and we have a service of translating the message into English. So if you want to listen to this message and to this, you want to be part of this time in English, you can go outside and request the translation device, and that you can follow this message in English. Yo creo que tenemos aquí, eso es. Puedes leer eso, que es mucho más fácil de lo que yo acabo de decir. Pero queremos de verdad que todo el mundo escuche el mensaje, así que seas quien seas, esperamos poder ayudarte y servirte para que escuchemos esto y podamos crecer juntos. Eso es lo primero. Lo segundo es recordar siempre, me encanta esto. Parte de mi trabajo como pastor, mi trabajo como pastor incluye muchas cosas, ¿sí? Son diferentes pequeñas cosas, son como 100 platos que están girando y hay que mantenerlos. Uno de ellos, por ejemplo, el que más se nota es el que vengo a hacer aquí, enseñar, y me encanta hacer esto, pero no es el que más me gusta ni el más importante. Lo que más me gusta es actuar más como habla Efesios, la labor de los líderes espirituales, de pastores, equipar a otras personas para el servicio. Y eso es lo que más me gusta, me encanta. Me encanta ver a personas servir en Icono, crecer mientras se sirve y construir esto que se llama iglesia juntos. Esa es una gran parte de mi trabajo, es ayudarnos, equiparnos, guiarnos en eso, descubrir liderazgo entre nosotros. Y quiero recordarnos que eso es el centro de la misión de quienes somos, no lo olvides. Esto no recae sobre mí, yo soy una pequeña parte de todo esto. Icono es lo que es gracias a
una mayoría de personas que estamos aquí hoy que servimos, que damos nuestro tiempo y nuestro talento para construir cosas que se ven, cosas que no se ven. Y es gracias a eso que podemos ser lo que somos y reflejar a Cristo, la belleza de Cristo. Así que quiero daros las gracias a todos los que servís, todos los que habéis dado ese paso, pero también todos los que dais ese paso de manera, y esta es una palabra importante, consistente, con consistencia, con compromiso. Es una de las cosas que más motivan a personas como yo, como pastores, ver a aquellos que damos pasos de decir, ok, sí, yo voy a servir consistentemente. Y eso no quiere decir que uno tenga que estar aquí todos los domingos, no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que nos entregamos a la misión y nos comprometemos con eso. Y quiero poner un ejemplo simplemente de muchos otros. Es solo un ejemplo, ¿ok? Pero quiero dar las gracias a todas las personas que hacéis cosas como estas. Y uno de estos ejemplos es Esteban, que hoy está llevando el sonido. Está aquí en el medio y si no lo veis podéis ver el reflejo en su calva, el reflejo de la luz en la calva. Esteban y Ruth siempre han estado sirviendo a Icono con muchos otros y están comprometidos. Y Esteban ahora mismo está con el sonido, está con una tablet, no es que esté perdiendo el tiempo, ni está ahí viendo Facebook, no, está con una tablet porque está llevando todo lo que es el sonido, él está haciendo que esto se grabe y todas estas cosas. Y Esteban y Ruth ayer estuvieron en Valencia porque estuvieron sirviendo con otra cosa, tenían algo de ministerio allí. Y ayer por la noche llegaron a casa, al parecer, después de medianoche, a las 12:30 por allá. Y llegaron a casa y Esteban esta mañana a las 9:30, 10 estaba aquí ya para empezar a ayudar con todo lo que tiene que ver con el sonido. Y hubiese sido fácil, ¿verdad?, levantarse y decir, pues estoy hecho polvo, no puedo más. Y lo hubiésemos entendido, todo el mundo hubiese entendido, sí, es cierto. Pero es ese compromiso, esa consistencia, ese autosacrificio, el que nos hace posible ser lo que somos y hace posible todo esto. Y es motivado no por un sentido de tengo que hacerlo, sino por un sentido de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, vamos más allá de lo que nos podemos imaginar. Así que, Esteban, gracias por el ejemplo. Le damos un aplauso a Esteban por todo lo que hace y a los demás, a todos los que servís en todos los equipos. Y si quieres servir en sonido, no tienes que tener experiencia, no tienes que tener... solo dices, ok, quiero servir en sonido. Va a haber un curso de entrenamiento, va a haber eso, te van a entrenar y te van a explicar cómo funciona todo eso y va a ser una oportunidad para servir. Así que si quieres ser parte, puedes escribir ahí y nos lo cuentas y te apuntamos y seguramente va a ser toda una experiencia para ti también. ¿Ok? Muy bien. Lo tercero es que, y esto tiene que ver con el mensaje, es que en esta serie, igual que muchos otros, nos encantan las conversaciones y queremos hacerlo conversación. Así que al final del mensaje de hoy tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Así que mientras estoy hablando, mientras estoy enseñando parte, porque simplemente nos da tiempo a rascar un poco los textos a veces. Si tú quieres hacer una pregunta, algo no queda claro, te surge una duda, una pregunta o cualquier cosa que tenga que ver con lo que hemos hablado, puedes enviarla al WhatsApp de Icono, que es al 620-207-268. 620-207-268. Puedes enviar un WhatsApp y esas preguntas vamos a tratar de responderlas al final un ratito, 2, 3 preguntas. Y te animo a que las envíes antes, no al final, porque si las enviamos al final, justo cuando digo hay preguntas, es muy raro que lleguen a tiempo, ¿verdad? Hay un proceso técnico, hay un proceso de cómo se logran llegar las preguntas aquí que lleva unos minutos. Así que te animo a que envíes tus preguntas si quieres y al final vamos a tratar de responderlas. Muy bien, ¿estamos listos? Sí, gracias. Una vez más, ¿estamos listos? Eso es, gracias por ayudarme. Esto es algo bidireccional, ¿ok? Esto es una conversación. Y me encanta, de verdad me encanta cuando participamos todos, sobre todo en esa interacción. Hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos en esta serie que se llama El mensaje más famoso del mundo, Mateo 6, 5, 6 y 7, y es quizás el mensaje más famoso de Jesús, y debería ser quizás el mensaje más famoso del mundo, porque es uno de los mensajes fundacionales de la cultura occidental, por lo menos. Lo queramos o no, incluso si no te suena, a lo mejor estás aquí, no eres cristiano, no te ha interesado mucho esto por mucho tiempo. Muchas de las cosas que pensamos hoy en día vienen de parte de cosas como estas, de este mensaje. Cosas como la humildad, o cosas como el amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, incluso tener esa compasión por otras personas, otros pueblos. Mucho viene de esto mismo.
Y estamos analizando esas palabras de Jesús y quizás hay dos razones que venimos diciendo desde el principio. La primera tiene que ver con aprender el mensaje de Jesús, que conozcas a Jesús, es lo que queremos. No estamos aquí para darte mensajes, no sé, propios de los seres. Hay miles de cosas así hoy en día, de enseñanzas positivas y descubrimientos. Hay muchas cosas y lo tienes todo en miles de lugares, pero queremos que conozcas a Jesús. No a mí, no, yo no soy nadie en esto, no a nadie de los que estamos aquí, lo único que importa es que conozcas a Jesús y eso es lo que nos une. Lo segundo, y esto es un poco más, tiene que ver más con nuestra vida espiritual, algo importante en el mundo en el que vivimos, es que, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús, te empapes tanto de las palabras de Jesús que sea fácil reconocerle en el mundo. Jesús no es solo una historia pasada. Jesús no es solo alguien que hizo algo, que eso es lo importante, Él hizo algo. Pero Él hizo una promesa, que Él estaba con nosotros a través de su Espíritu constantemente. Dios está actuando en el mundo, está actuando en nuestras vidas, está actuando en el mundo que Él ha creado. Él va guiándonos hacia la vida, Él va guiándonos hacia sí mismo. Y una de las cosas que muchas veces nos pasa no es que Él no esté actuando en nuestras vidas o alrededor, es que no podemos reconocerle. Y esto es como cuando conoces a alguien tanto que a veces simplemente escuchándolo de lejos es como ya sabes quién está ahí. O escuchas una grabación de audio de esa persona y ya sabes que esa persona está ahí. De la misma manera queremos aprender a reconocer a Cristo en el mundo en el que vivimos. Ahí está. Eso suena a Cristo. ¿Eso suena a Jesús? No, eso no suena a Jesús. Porque hay demasiadas cosas, y como dice 1 Timoteo, incluso 2 Timoteo, hay demasiadas personas que hablan en nombre de Jesús o que hablamos en el nombre de Jesús que en realidad no estamos hablando en su nombre. Y nuestra responsabilidad es aprender a reconocerle, y eso es lo que queremos en esta serie. Así que estamos viendo este mensaje, Jesús habla de diferentes cosas, y dentro de toda esta gran serie, este gran mensaje que nos quedan, creo que son 4 semanas o 5 semanas, este es como una miniserie, un mini mensaje que tiene que ver con algo específico. Llevamos 4 semanas en este mini mensaje que vamos a terminar hoy y tiene que ver sobre todo con lo que hablamos la semana pasada y ya hemos hablado varias semanas, que es con las finanzas, el dinero o el tesoro en términos bíblicos. Y básicamente hay un proceso que Lidia empezó hace unas semanas, antes de Semana Santa, y que viene básicamente así. Lo tenemos aquí. En primer lugar, Jesús habla de las riquezas. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Ese es el mensaje principal de lo que habló Lidia hace unas semanas. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Luego viene acerca de cómo vivimos o cómo nos guiamos, o qué es lo que nos guía, y vivir una vida de generosidad, vivir una vida hacia afuera. Y Jesús habló del ojo y de cómo el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo, y hablamos de eso. Luego también habló de no podéis servir a 2 señores, Jesús enseñó, ¿verdad? Mensaje famosísimo, muchos lo conocemos. Jesús dijo, no podéis servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón, que era un dios de las riquezas. No podéis servir a Dios y a Jehová, a Yahvé, que se expresa en Cristo, y a las riquezas, porque al final vas a seguir a uno, vas a seguir a otro, uno te va a dominar. Y Jesús lo que lo quiere es liberar. Y todo esto tiene un proceso lógico, porque la idea de Jesús es llegar hasta este punto final, a esa palabra que todos experimentamos, ansiedad. Porque nuestra vida en términos de finanzas, y os acordáis que decíamos por qué Jesús habla de finanzas, y Jesús habla de finanzas porque es como es ese ídolo paraguas, o es esa herramienta paraguas que se puede expresar en cualquier cosa. La economía es simplemente un sistema de valor en el que simplemente podemos, no sé, sacar un billete y es como, ¿qué es esto? Esto es un sistema que se puede cambiar por cualquier cosa. Entonces, realmente las finanzas en nuestra vida representan aquello que está ocupando nuestro corazón y nuestras mentes. Cualquier cosa puede ser. Jesús habla de las finanzas, pero puede ser quizás la casa o el coche o la carrera o la comida, cualquier cosa, que es de lo que va a hablar hoy. Pero todo eso al final nos hace sentir, y eso es precisamente a donde queremos llegar, nos hace sentir ansiosos. Nos llena de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Por ponerlo en términos así un poco más, la ansiedad está relacionada con el miedo, y es el miedo al futuro quizás, a cosas que no son tangibles. El miedo es miedo a algo tangible, por ejemplo, yo puedo tener miedo si estoy en una cornisa a caerme, es algo tangible, está aquí. La ansiedad muchas veces se crea, y no es una definición clara, así estricta, pero tiene que ver muchas veces con el futuro, con cosas más intangibles, con lo que va. Y Jesús va a hablar de eso hoy. Porque Jesús quiere que vivamos una vida libres, y eso empieza adentro.
Jesús quiere liberarnos de esa ansiedad con la que todos vivimos. Y cuando digo con la que todos vivimos es a ciencia cierta. La ansiedad es quizás una de las enfermedades modernas, y hay muchas. La soledad es una enfermedad, es una epidemia moderna, hay muchas otras. Una de ellas es la ansiedad. No lo digo yo, lo dicen estudios como este, por ejemplo. Lo leí hace mucho tiempo y es como, está en todos sitios. Pero no sé si lo sabías, pero España es el país, por lo menos europeo, pero si no del mundo, en donde más ansiolíticos se consumen. Una noticia como esta, por ejemplo, España es el país donde más ansiolíticos se consumen, el 11% de la población consume ansiolíticos. Ansiolíticos son medicamentos que nos ayudan a calmar la ansiedad, a calmar la ansiedad que llevamos dentro, esa cosa que muchos llevamos dentro, esa bola que se nos queda atascada aquí y que nos hace estar sin tener aire y nos hace dar vueltas a la cabeza y nos hace que no podamos dormir tranquilos y estamos constantemente preocupados. Esa es la clave, una de las cosas que va a hablar Jesús. No quiero que levantes la mano, pero ¿estás ahí? Estadísticamente la mayoría estamos ahí. Yo estoy ahí muchas veces. Yo, sabéis, dos de las cosas que cargo en mi mochila, cada uno carga con su mochila y en esa mochila cada uno lleva cargas y dificultades. Dos de ellas son la depresión y la ansiedad. Y vivimos muchísimos, vivimos en la época de la ansiedad. Joder, ¿por qué vivimos en la época de la ansiedad? Esto es un poco para darnos contexto. Yo creo que vivimos en la época de la ansiedad porque vivimos en la época de las posibilidades. Tenemos más posibilidades que nunca y eso nos paraliza. Nos paraliza, porque la ansiedad no solo es miedo a cosas malas, la ansiedad también es miedo, por ejemplo, a equivocarnos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sobre todo, por ejemplo, estudiantes universitarios o los que vais a entrar a la universidad. ¿Qué carrera estudio? ¿Qué camino elijo? ¿Qué hago ahora? Porque hace solo unos años, hace solo una generación, tu camino era básicamente el oficio de tu padre, ¿sí? Si tenías suerte. Si tenías suerte, eso era básicamente, y es el camino, y te esforzabas en eso. Hoy en día los jóvenes ya no es solo estudiar, es qué estudiar. Voy a estudiar humanidades o ciencias, y qué es lo que más tiene que ver con mi personalidad, y lo voy a hacer en mi ciudad, en Madrid, o lo voy a hacer en Barcelona, o en Bilbao, o lo voy a hacer en París, con una Erasmus. Es como que hay tantas posibilidades que tenemos una proyección, tenemos una perspectiva mucho más grande de todo lo que hay en nuestro futuro. Y para nosotros es una piedra que se nos hace imposible. Estoy aprovechando bien mi tiempo. Tenemos una conciencia tan grande de las posibilidades y de lo que hay en nuestro futuro. Tenemos una posibilidad de lo que se puede o no se puede hacer, que eso nos carga y nos paraliza. ¿Qué es? Estoy esforzándome lo suficiente, estoy haciendo lo suficiente, estoy aprovechando todas las oportunidades que puedo aprovechar, estoy viviendo a mi máximo, es una expresión que se usa mucho, estoy viviendo a mi máximo potencial. Y aquellos en la sala que tenemos personalidad tipo A, perfeccionista y controladora, horas tras horas pensando, estoy haciéndolo bien, estoy estudiando, estoy haciendo las cosas bien, estoy aprovechando todo lo que debería hacer esto, debería invertir aquí, debería hacer allí, con quién qué hago, con quién salgo, con quién no salgo, estoy aprovechando. Nos llena de ansiedad, nos llena de una ansiedad que mata nuestra vida. Y quizás tú estás ahí, este es el mensaje de hoy, es Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablarte y quiere que saquemos esa carga de encima. Déjame empezar por esto, déjame empezar simplemente diciendo una cosa. Acabo de mencionar que España es el país que más ansiolíticos consume y no hay nada de malo en principio en los medicamentos para ayudarnos a manejar ciertas experiencias humanas. No hay nada de malo. Es parte de nuestra vida. Yo tomo antidepresivos, de vez en cuando tomo ansiolíticos también. No hay nada de malo en eso. No hay absolutamente. Si estás aquí y padeces eso hasta el punto de que es un impedimento en tu vida, está afectando tu vida en diferentes, déjame decirte, no hay el mensaje de Jesús lo único que quiere hacer es ayudarte en un aspecto a liberarte de eso. Y en un segundo vamos a ver por qué. Pero no hay nada de malo contigo. No hay nada de malo conmigo. No es, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué estoy aquí? No. Es totalmente, en el mundo en el que vivimos es totalmente normal, y con normal no quiere decir que no haya que luchar por salir de eso, pero sí tenemos que entender que es parte de la situación humana en la que vivimos. ¿Okay? Así que esto no es un mensaje para hacernos sentir, al contrario, para mí fue un mensaje de ánimo, espero que lo sea para ti, porque quiero que recuerdes que Dios quiere liberarnos de eso, y lo va a hacer en un aspecto específico. Vamos a leer el texto y luego vamos a hablar un poco de qué es lo que Jesús quiere enseñarnos. Y hay básicamente 4 cosas que quiero que recuerdes hoy en día. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 34. Y este es el mensaje que Jesús tiene.
¿Por qué no te pones de pie un segundo? Y lo leemos juntos de pie. Si puedes ponerte, y si no tienes ningún impedimento físico, ponte de pie. Jesús dice esto, está enseñando a sus discípulos y les dice, por tanto os digo, no os afanéis, esa es la palabra que Jesús usa, repítela conmigo, 1, 2 y 3. Afanéis, la palabra significa es preocupación, ansiedad, el ocupar nuestra mente antes de que pasen esas cosas. Y no os preocupéis o no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros o a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y termina, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis o no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Amén. Os podéis sentar, nos podemos sentar. Jesús está hablando 5 veces, repite aquí la palabra afán, afanéis, la palabra preocupación, la palabra que está detrás de esta idea de ansiedad. Preocuparse es ocuparse antes de que pasen las cosas. Y antes de seguir, es un poco, ¿a qué se está refiriendo Jesús con no os afanéis? Esa es la primera frase, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Y lo que tenemos que decir, el primero, es que Jesús no está hablando de una preocupación normal. Existe una preocupación normal que nos hace vivir. De hecho, es una buena característica. Una de las cosas que mejor podemos desarrollar en nuestra vida es la capacidad de anticipar cosas. Yo siempre digo a la gente que una habilidad que puedes desarrollar es la habilidad de leer consecuencias. Las personas que se mueven bien en la vida son las personas que piensan en consecuencias a largo plazo, que piensan con la parte frontal de su cerebro, que la entrenan constantemente a ver consecuencias. Y muchas veces los problemas en nuestra vida vienen porque actuamos sin medir las consecuencias. Una forma quizás es como si jugásemos al ajedrez en la vida, es ver las opciones en el futuro a 3, 4, 5 jugadas y tratar de... Eso es algo bueno, y Jesús no está hablando de la preocupación normal. Existe una preocupación normal en nuestra vida, la preocupación de las tareas, la preocupación de tengo un trabajo y mañana tengo un proyecto y tengo que entregarlo y hacerlo bien. Nos llena de una pequeña ansiedad, de un poco de estrés, y eso es bueno. De hecho, un famoso estudio de Yerkes y Dobson y Yerkes, creo que se llamaban, no me acuerdo ahora, pero es el famoso estudio del estrés, y básicamente es productividad y estrés. Y ellos con este estudio determinaron, y es muy muy famoso, está bien asentado este estudio, dice que para poder producir bien y actuar bien necesitamos un cierto nivel de estrés. Hay un punto bueno de estrés, de esa activación que tenemos en el cuerpo, de esa casi preocupación que todos necesitamos. Y eso es bueno. Jesús no está hablando entonces aquí de me voy a tirar en el sofá y espero que la vida, no sé, me lluevan las cosas buenas de la vida. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando en términos hippies y de todo está bien y no hay que... No, hay una preocupación buena en la vida y eso es parte de nuestra vida. Preocuparnos por nuestra familia, preocuparnos por si ciertas cosas van bien en la vida, preocuparnos por el trabajo, tengo que entregar las cosas, tengo que hacer un calendario, preocuparnos por ciertas actividades de mis hijos. Ok, ¿están bien las cosas? Preocuparnos. Todas esas cosas son parte de la vida y existe una preocupación normal. Jesús está hablando de lo que podríamos llamar de una preocupación más patológica, una preocupación más exagerada que domina nuestra vida. Lo que mencionaba antes, esa idea de irte a la cama y tardar 1 hora, hora y media, 2 horas a veces en dormirte porque hay algo que estás dándole vueltas y te llena de esa ansiedad aquí dentro y no te deja actuar normal. Jesús está hablando no de una ansiedad normal, del trabajo del día a día, de las presiones del día a día, de un mundo competitivo en el que vivimos. Está hablando casi podríamos reducirlo a la experiencia. ¿Y qué pasa si? A ver, ¿has tenido alguna vez esa experiencia? ¿Y qué pasa si? ¿Sí o no? Jesús no está hablando de la preocupación de, por ejemplo, tu trabajo.
Está hablando de esa mentalidad que dices, ¿y qué pasa si me despiden? Todo está bien en tu trabajo, pero empieza a cargarte la idea de ¿qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si tú tienes un trabajo y está bien, de hecho tienes un buen contrato, pero sigues pensando, ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Y qué pasa si la economía se vuelve a romper? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Es una ansiedad que se refleja en proyectarnos hacia el futuro y tratar de ver todas esas posibilidades malas que pueden y empezar a dejarnos dominar por eso. Jesús está hablando de eso, porque en muchos casos nuestra vida se domina por eso y nos hace tomar decisiones malas, nos hace vivir vidas que toman decisiones precipitadas o que no viven vidas buenas y productivas y relajadas. ¿Por qué? No porque no hagamos las cosas bien, sino porque estamos dominados por él. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si los políticos hacen o dejan de hacer? ¿O qué pasa si, no sé, las guerras, pasa esto o aquello? ¿Qué pasa si mi trabajo, mis compañeros o mi jefe o todas estas cosas que están en nuestra mente? Y Jesús va a hablar específicamente a eso. Ahora, toda experiencia humana tiene 3 componentes mínimo. Quizás hay otras personas que digan que tienen otros, pero yo creo que se pueden reducir en 3. Y quizás leemos a veces en algunos sitios que hay diferentes componentes o factores, se pueden llamar, en una experiencia humana, sobre todo las experiencias emocionales, por ejemplo, ansiedad, miedo, experiencias de depresión, o experiencias de ira o de alegría también. Todas esas experiencias tienen por lo menos 3 factores, y son estos factores que tenemos en materia. El primero es biológico, el segundo es psicológico y el tercero es filosófico. ¿Okay? Voy a tratar de explicar los 3 porque esto es importante para lo que Jesús trata de hacernos y para que entendamos por dónde va Jesús y qué es lo que nos quiere enseñar. Todas las experiencias que tenemos, todas tienen un factor biológico, es nuestro cuerpo, cómo funciona. Incluye nuestro cerebro, incluye nuestros músculos, incluye nuestro sistema nervioso, incluye nuestro estómago, incluye todo nuestro cuerpo. Y básicamente tu cuerpo es como el mar con el que se mueve tu experiencia. Y cada cuerpo se desarrolla de maneras distintas de acuerdo a experiencias que tenemos, de acuerdo a, no sé, nuestra genética, cómo fueron nuestros abuelos y tatarabuelos y tatarabuelos. Hace diferentes cosas y eso crea lo que se llama una vulnerabilidad genética a ciertas experiencias. Entonces, por ejemplo, algunos padecen ansiedad y puede haber un componente biológico, es decir, que haya algo en tu cerebro, algo en tu sistema nervioso, algo en tu sistema de tu cuerpo que te empuja un poquito más a padecer eso. Y eso es parte de nuestra vida. Y ahí, por ejemplo, entra mucho de lo que tiene que ver con medicaciones. Y eso es bueno, y eso hay que entenderlo. Somos seres con cuerpo, y Dios no nos hizo solo espíritus flotantes que están encerrados en nuestro cuerpo. No, somos un cuerpo, espíritu, cuerpo. Y todo eso es parte de nuestra experiencia. Y por eso es importante muchas veces reconocerlo. Hay algo malo que está dentro de mí y hay profesionales y hay que reconocerlo. Y quizás parte de reconocerlo es ir a un médico y que te recete ciertas medicaciones. En enero este año siempre le digo a la gente, este año tuve uno de los mejores años de mi vida. En términos emocionales, en términos de la experiencia, de ansiedad, de lo que Jesús... Uno de los mejores años desde el año pasado, cuando visité a un médico en Estados Unidos, gracias a la generosidad de amigos en la iglesia en Estados Unidos, y tuve un año increíble, excepto en enero. En enero puede ser que tuve el peor mes de toda mi vida. Fue un mes horrible en términos de lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Y parte de solucionarlo, hay muchas dimensiones. Una de ellas fue, el médico viene y me dice, ok, vamos a tratar de probar estas medicinas, y la verdad es que ayudó muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, quizás para muchos de los que estamos aquí, bajarnos de lo que sea, de ese pedestal, de lo que sea, y pedir ayuda. Y esa ayuda a veces requiere esas medicaciones. Y es importante. Tenemos que dejar a un lado esas cosas que nos están impidiendo vivir una buena vida. Y si usaríamos medicamentos para muchas de otras cosas, también necesitamos para eso. Y no significa que eres menos. No significa que eres menos espiritual o que tu fe tiene un problema. Significa que vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo pecador, y eso nos afecta biológicamente. En segundo lugar, toda experiencia tiene un factor psicológico, y es cómo funciona nuestra mente. Es decir, tiene un factor de cómo pensamos, de cómo sacamos conclusiones, de qué sesgos tenemos, de cómo manejamos ciertas situaciones, de cómo funciona nuestra mente también. Y eso depende mucho de nuestra educación a lo largo de la vida, cómo respondemos a ciertas cosas. Y a veces
crecemos en ambientes donde se nos inclina o nos inclina a sentir más ansiedad psicológicamente, lo que se llama vulnerabilidad psicológica. Pero por último tenemos un aspecto filosófico, lo he llamado, ¿okay? No sé si es una palabra muy grande, pero es un aspecto social, cultural, filosófico, y es otra palabra para eso podría ser cosmovisión, o visión del cosmos, o visión de la realidad. Entonces tenemos un aspecto biológico, cuerpo, nuestra mente, pero luego hay un aspecto que afecta también a cómo experimentamos la vida, y es nuestra visión global de la vida. Es cómo vemos el mundo. Las preguntas grandes, ¿qué significa la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay en este mundo? ¿Hay un Dios o no hay un Dios? ¿Existe el bien y el mal o no existen el bien y el mal y son relativos? Estas preguntas grandes, que son filosóficas, afectan a cómo experimentamos las cosas también. Y Jesús va a hablar específicamente hoy a esta área. Por eso es importante saberlo. Lo que está haciendo Jesús no es un curso de psicología. Lo que va a hacer Jesús ahora es enseñarnos, no es tratar de solucionar todas las dimensiones que tiene la ansiedad. Jesús lo que vino a hacer es cambiar nuestra visión de la realidad. Y cambiar cómo vemos esta realidad. ¿Por qué? Porque cómo ves la realidad o qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, tanto si para ti existe como si no, eso va a afectar todo lo demás. Y Jesús lo que quiere es que veamos la realidad de acuerdo a la verdad que Él vino a enseñarnos, y eso va a afectar a cómo vemos otras cosas o cómo enfrentamos esas cosas. Y Jesús va a hablar a este punto. ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? No te has dormido, ¿verdad? Ok, si necesitas café, lo siento porque creo que ya han recogido, pero ánimo, ¿ok? Si ves a alguien dormir, dale a un lado. Jesús va a hablar de esto, y eso es lo que va a hacer. Jesús nos quiere enseñar sobre la ansiedad, pero quiere cambiar la visión de la realidad. Quiere cambiar cómo vemos el mundo en el que vivimos, y eso, que sea una plataforma para que vivamos tratando con esa ansiedad de otra manera. Y hay 4 cosas que Jesús menciona aquí. Las voy a mencionar, y eso es lo que nos vamos a llevar. ¿Cómo nos ayuda Jesús a vencer la ansiedad? Muy fácil. Jesús nos enseña 4 cosas en este texto que quizás cambian un poco la forma en cómo vives y en cómo ves la realidad. La primera cosa es una pregunta, la verdad es que Jesús hace preguntas increíbles. Es una pregunta retórica que está en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y ahora hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vaya pregunta, ¿sí o no? Esa primera parte, ¿no es la vida más que? Interesante, porque Jesús lo que está tratando de hacer con esta pregunta es, lo primero que nos enseña es que la vida es más que. Sea lo que sea que está en tu mente cargándote, y Jesús está hablando de ese futuro, de esas cosas básicas, de ese ¿y qué pasa si no tengo para comer? ¿Y qué pasa? Y en el mundo hoy en día, nosotros quizás nos cargan otras cosas, pero en el mundo la mayoría de la gente hoy en día vive en ese límite, igual que los que estaban escuchando a Jesús en ese momento. No viven solo de mes a mes, económicamente hablando, de paga a paga, viven literalmente de día a día, o como se suele decir, de plato a boca. Es lo que puedo llevarme ahora y eso es lo que sé que voy a comer y ya no sé. Y hay mucha gente viviendo así. Y quizás no es eso, pero ¿qué es lo que te carga del futuro? Y Jesús va a decirnos una cosa. Lo primero es, la vida es mucho más que esa cosa, cualquiera. Porque una de las primeras pasos, una de las primeras cosas que nos lleva a vivir con ansiedad es reducir nuestra vida a esas cosas que nos crean miedo. ¿Qué pasa si me despiden? ¿O qué pasa si...? Reducimos nuestra vida a esas cosas básicas, a esas cosas que necesitamos todos, y de repente empieza a cargarnos. ¿Por qué? Porque reducimos la imagen de lo que es la vida. Lo primero que hace Jesús es enseñarnos, la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que eso, es mucho más grande. De hecho, la vida de verdad es experimentar algo mucho más grande que enfocarnos en esas cosas pequeñas que pueden llegar a convertirse en ídolos. La vida es más que. La vida es más que tu carrera. ¿Sabes qué? Si quizás puedes soñar con una carrera y quizás se cumple en tu vida y quizás dices, wow, Señor, gracias por esto. Yo puedo decir que soy afortunado porque hago de verdad lo que he deseado mucho tiempo. Pero a veces pienso en eso. ¿Qué pasaría si esto se acabase? Y tuviese que cambiar la dirección de la carrera de mi vida y dedicarme a otra cosa. Tengo que recordarme, la vida es más que tu carrera, Joel. La vida es más que tu economía. La vida es mucho más que es eso. Y eso transforma radicalmente cómo enfrentamos las situaciones que nos crean ansiedad. Y el ejemplo más vivo es algo que es típicamente cristiano. No sé si lo has pensado alguna vez, pero algo que es tremendamente cristiano es la idea de mártir. ¿Alguna vez has pensado en eso? Los hay en otras cosas, ¿ok? Los mártires han existido y existirán en muchas áreas, pero dentro del cristianismo hay algo que es muy, muy, muy específico acerca de los mártires. La idea de mártir es la idea de que alguien que muere por su fe o que se sacrifica por su fe.
pero que originalmente la palabra mártir en griego significa testigo. O sea, son testigos que testifican y al testificar se juegan su vida. Al hablar públicamente de su fe o expresarla públicamente, pues lo que hacen es pagar con su vida. Y son mártires. Y no sé, ¿alguna vez te has preguntado cómo estas personas pueden lograr llegar a ese punto? Porque tú y yo a veces nos llevamos a la ansiedad por cosas que son mucho más pequeñas, ¿sí o no? Nos ponemos por cosas como, no sé, pues si nos quedamos a lo mejor me van a bajar el sueldo porque hay problemas económicos, o a lo mejor no puedo hacer esto, no puedo ir de vacaciones este año, o a lo mejor, no sé, sale una enfermedad y son, no sé, o sea, cada uno carga su situación. Pero muchos de nosotros no llegamos al punto de decir, bueno, ok, si no niegas tu fe, mañana te ejecutamos. ¿Alguna vez has pensado cómo lograban estas personas llegar a esto? Llegar a dar su vida. Eusebio, el famoso historiador del siglo IV, Eusebio es una persona que nos ha traído información acerca de cómo vivían los primeros cristianos. Y él, en uno de sus escritos, dice que los mártires cristianos eran distintos. ¿Sabes por qué? Porque la ejecución de personas por desobediencia civil en el antiguo mundo tenía un propósito específico, y es crear terror. Era una especie de terrorismo. En el mundo antiguo había ejecuciones públicas, por ejemplo, la crucifixión era una ejecución pública, no fue solo Jesús. Miles y miles de personas eran ejecutados. ¿Por qué? Por desobediencia civil. Y la idea era ejecutar a esa persona y que los demás aprendan de lo mal que lo está pasando y cómo va a morir, para que no hagan eso. Lo mismo pasó, por ejemplo, bajo Nerón, quemando a cristianos como antorchas públicas, o cristianos que fueron llevados a los circos romanos y fueron ejecutados públicamente. ¿Por qué? La idea era crear ese terror y que los demás no aprendiesen de eso, Pero esto es lo interesante, es que le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos, cuando eran ejecutados con gozo. En lugar de mostrar terror y que los demás dijesen, wow, yo no quiero, eran personas que llegaban a la ejecución cantando. Básicamente es el principio de Hechos, cuando los metían en la cárcel, ¿os acordáis? ¿Y qué es lo que hacían? Cantaban himnos en la cárcel, ¿sí? Y eso se tradujo de un cristiano a otro, de un cristiano de una generación a otra. Y muchos de los cristianos, ¿cómo vivieron su vida? ¿Cómo enfrentaron estas cosas que dices, wow, es posible que en 2 o 3 días me ejecuten, es posible que en un mes mirar al futuro y ver estas opciones de algo malo? ¿Cómo enfrentan estas personas? Lo enfrentaron cantando himnos, cantando canciones. Lo enfrentaron con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que la vida era mucho más. Habían integrado su vida a la convicción de que la vida es mucho más de lo que pasa aquí, mucho más de lo que experimentamos aquí, de lo que puedo ganar o perder aquí. Que la vida es muchísimo más que esas cosas, beneficios que tenemos o esas pérdidas que experimentamos muchos de nosotros. Es muchísimo más que eso. Hay algo que es mucho más, la Biblia lo dice claramente, es más glorioso. Cosas que oído no oyó, ni nadie ha visto, son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. La vida es muchísimo más. Y cuando entiendes e integras en tu vida esta enseñanza de Jesús, la vida es mucho más y es mucho más amplia que esas pequeñas cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce en ti? En términos psicológicos y en términos, como ves, que las otras cosas dejan de dominarte. Las otras opciones y posibilidades dejan de dominar tu vida. Cuando entiendes que la vida es mucho más grande y hay algo mucho más glorioso en el futuro, el perder, por ejemplo, el tener que dedicarte a otras cosas, el perder ciertas cosas, no genera ansiedad, porque tú sabes que eso no es nada comparado a la gloria venidera, comparado a la gloria que nos espera. Y cuando estás conmigo, estamos despiertos. ¿Sí? ¿Alguna vez has pensado en la gloria, en que la vida es mucho, mucho más? Y eso otra vez no quiere decir que no hagamos las cosas bien, que no luchemos por las cosas buenas, que no luchemos por la virtud, que no hagas bien tu trabajo, que no luches por tus sueños. No quiere decir eso. Pero quiere decir que en el momento en que perdemos esas cosas, o con la preocupación de que podamos perder esas cosas, dejan de dominarnos. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es mucho más grande. En primer lugar, entonces Jesús nos enseña algo muy, 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 muy importante. Lo que nos enseña es la vida es mucho más que lo que sea. La vida es mucho más que. Repítelo conmigo, 1, 2 y 3. La vida es mucho más que. Genial, eso es una enseñanza sincera, pero algo para meditar. La vida es mucho más que. En segundo lugar,
Jesús nos enseña no solo que la vida es mucho más que, sino que tú y yo valemos infinitamente para Dios. ¿Lo has pensado alguna vez? Valemos infinitamente para Dios. Versículo 26, mirad las aves del cielo. Y Jesús va a usar ejemplos que todo el mundo ve, las aves, las flores del campo. Y dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen, no hacen nada. Okay, no están planificando y decir, voy a hacer el presupuesto de las semillas que tengo para comer esta semana. No están presupuestando y haciendo estrategias y pensando en... No están mirando todas esas cosas. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahora viene la pregunta otra vez, una pregunta retórica que trata de hacernos pensar en eso. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Y es interesante porque Jesús trata de apuntar a algo dentro de nosotros. Y es que hay alguien que piensa en ti como algo que vale muchísimo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Una de las cosas que más experimentamos o que más nos necesitamos desde que somos niños, piensa en los bebés, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesita un bebé? Hay dos cosas que necesita un bebé. La primera es amor. Amor verbalizado. Padres, hay que verbalizar amor constantemente. Orgullo, hay que verbalizar esas cosas. Lo segundo que necesitamos es seguridad. Los niños desde pequeños necesitan seguridad y los adultos también. No tanto como los niños, obviamente, porque maduramos. Pero esa seguridad, ¿y cómo consiguen esa seguridad? Muy fácil, es con los padres alrededor, con los padres cerca. Una de las mejores cosas que podemos hacer los padres es estar presentes y comunicar seguridad. Es decir, no te preocupes, no te preocupes. Ahora piensa en cómo Dios quiere hacer eso contigo. Porque lo que está diciendo Jesús es que muchas veces la raíz de nuestra ansiedad viene pensar que estamos solos en este universo. Pensar que realmente vivimos una especie de solipsismo en el que sí hay personas a nuestro alrededor, pero al final yo tengo que cuidarme de mí mismo, ¿sí o no? Yo tengo que luchar por mí. Si no lo hago yo, decimos, ¿quién lo va a hacer? Y Jesús lo que nos está despertando es una realidad, es que Dios está ahí y Él piensa, Él valora, Él ve tu vida como algo preciosísimo, mucho más que cualquier otra cosa creada. Él nos valora y está ahí con nosotros. Piensa en la palabra que acaba de usar Jesús, que a veces a los que somos cristianos de mucho tiempo se nos pasa de largo y ya es como la repetimos. Jesús dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen, y vuestro, ¿qué? Vuestro Padre. Vuestro Padre. Dios no es una fuerza inerte ahí fuera. Dios no es un principio creador o un principio eterno, una fuerza que como a veces, no sé, muchas veces lo expresamos en términos más de nueva era o en términos más de, no sé, la guerra de las galaxias, ¿sí? Que la fuerza sea contigo. Cuando Jesús nos enseñó quién es Dios, Él repitió una y otra vez, la frase más repetida es Padre. Él es nuestro Padre. Y es cierto, hay padres que dejan mucho que desear. Hay padres, muchos tenemos experiencias con padres que son como desastrosas. Pero todos entendemos qué es lo que está haciendo Jesús. ¿Quieres entender a Dios? Dice Jesús, ¿quién es Él? Él es como si fuese un padre en términos perfectos, en términos ideales. Piensa en el mejor padre, Dios es mejor que eso. Y eso lo es para ti. ¿Cómo cambia nuestra vida y nuestra forma de cargarnos de ansiedad cuando sabes que tú tienes un padre y que Él valora tu vida más que cualquier otra cosa? Pablo, años después, lo iba a expresar de otra manera, que para mí, Romanos 8 es como, Pablo lo que dice es, si Él os entregó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Dice, es como una pregunta retórica, nos está diciendo, nos ha dado a su Hijo en la cruz, ha muerto por nosotros, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a amar? ¿Cómo no va a darte todo lo demás que necesitas? Ahora, es cierto que muchas veces eso que vemos a Jesús como a Dios como el Padre que nos valora y nos ama y nos mira y nos aplaude y nos da seguridad y cuida de nosotros, muchas veces no se ve eso, muchas veces no se siente eso, pero eso no quiere decir que Él no esté ahí. Yo puedo decirte, y si reflexionas en esto seguramente lo vas a ver también, como en muchos casos mis hijas mismas no ven la mitad de las cosas que yo hago por ellas. No lo ven en términos económicos, en términos de cosas en la casa, ellos no lo ven la mitad de las cosas. Simplemente son cosas que aparecen. ¿Sí o no? Es como la famosa frase o imagen que se usa con nuestros hijos, sobre todo cuando crecen, es como salen de casa por la mañana, van al instituto y cuando vuelven, milagrosamente la ropa está recogida y la cama está hecha. Y es como, ¿qué ha pasado aquí? Es porque hay un padre y una madre cuidando y moviendo las cosas y no es algo que se sienta, pero está ahí. Y muchas veces no es algo que se siente, muchas veces no es algo que se ve, muchas veces no es lo que nos gustaría, no lo es,
Porque Dios no es un Padre que esté aquí solo para satisfacer, para darnos palmaditas y decir, ok, aquí. No, Dios es el Padre que quiere que crezcamos, que tiene un propósito para nosotros. ¿Cómo cambia nuestra vida y enfrentamos la ansiedad de la vida cuando entendemos que nuestro Padre cuida de nosotros? ¿Y cómo cuidas de nuestra vida? ¿Cómo cambia? ¿Cómo ves esas posibilidades de futuro? Dios cuida de mí. Por eso lo que enseña Jesús en términos filosóficos no es que el no vivir con ansiedad es una resignación. Jesús no está hablando de eso, no está hablando de resignarnos, de decir, ok, lo que sea. Jesús está hablando de confianza. Y hay un mundo entero entre vivir resignados y vivir tirando la toalla y vivir con confianza eterna. Puedes confiar en tu Padre Celestial. Puedes confiar en tu Padre Celestial, porque nadie te ama más de lo que te amará Él. En primer lugar, la vida es más que en segundo lugar, vosotros valéis mucho, mucho, mucho más que todo eso. Y en tercer lugar, la idea principal es que podemos caer en una trampa. Sigue leyendo el versículo 27 y dice así, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe o se llene de ansiedad, añadir a su estatura un codo? ¿No es algo interesante que Jesús use esa frase? Porque es como, ¿quién en su sano juicio, alguna vez en su vida, trató de preocuparse para ser más alto? O cambiar cualquier cosa de estas de nuestro físico, de nuestra vida. Jesús está apuntando a algo que de verdad puede transformar tu vida y de verdad puede liberarte o puede esclavizarte. De hecho, la mayoría nos esclaviza. Y es una de las trampas, una de las tentaciones que más creemos, es la idea de control. La idea de control. Muchos de nosotros vivimos en este mundo de posibilidades pensando que podemos controlarlo absolutamente todo en nuestra vida. Que podemos controlar los resultados, que podemos controlar, no, si hago esto. De hecho, una de las mayores cosas que se ve en las redes sociales es esta idea de fórmula para casi cualquier cosa, sea perder peso, sea, no sé, sea una carrera o sea un negocio, sea cualquier cosa, es si tú aplicas esto vas a llegar es como que podemos controlarlo todo. De hecho, muchos estudios establecen una relación entre la ansiedad y la personalidad de control. Personalidades que tienden a ser más controladoras, que están tratando de controlar su situación y controlar los resultados constantemente. Y para aquellos que tenemos esa personalidad, la ansiedad es algo que manejamos, que experimentamos mucho más. ¿Por qué? Porque creemos que podemos controlar nuestra vida. Y la realidad es esta, es que podemos controlar mucho menos de lo que nos imaginamos, muchísimo menos. La mayoría de las cosas. De hecho, podemos decir que lo único que podemos controlar es cómo respondemos a las situaciones. Pero en general no podemos controlar casi nada. Desde la economía, sí, a veces pensamos que elegimos aquello que vamos a estudiar o nuestra carrera o nuestra dirección y en realidad es como, no, depende mucho de factores, dónde estás, con quién hablas, sí, quién está a tu lado, cuáles son las influencias, eso va a modificar mucho tus decisiones de qué es lo que vas a hacer en la vida, con quién te vas a casar o si te vas a casar o no, depende de muchas cosas que están influenciándote. Sí puedes controlar cómo respondes a ciertas cosas, pero la mayoría de las cosas no las podemos controlar. Jesús está diciendo aquí básicamente que muchas veces nos preocupamos porque tratamos de controlar cosas que son incontrolables. Y parte de vivir libres de ansiedad es entender que tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros de tal manera que tú y yo podemos decir, ok, pues aquí está. Aquí está. No necesito controlarlo todo. Otra vez, no significa no planificar o hacer estrategias o pensar, no significa eso. Pero significa recordar algo y quizás es una oración que necesitamos hacer juntos más y individualmente. Dios, sea lo que sea que pase en el futuro, estoy bien, porque tú estás conmigo. Voy a planificar, por supuesto. Quiero hacer esto y quiero estudiar esto y quiero invertir en esto y me gustaría estas cosas y tener hijos. Pero Dios, sea lo que sea que tú traigas, estoy bien, porque tú estás conmigo. ¿No nos libera esa clase de vida? ¿No te libera saber que Dios está en ese futuro en el que no puedes controlar casi nada y no tenemos que controlar las situaciones? Podemos abrir nuestras manos y dejarlo todo a los pies de la cruz. Y darnos cuenta de que cualquier futuro que Dios tenga para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que nosotros podamos controlar. Y sea lo que venga, otra crisis, ok, lo vamos a pasar mal, pero Dios está con nosotros.
que venga una situación mala, quizás estás pasando ahora por una enfermedad o viene en el futuro y eso trastorna tus planes. Déjame recordarte, por favor, recuerda esto. Dios está contigo. Dios está contigo. No tienes que controlarlo todo. Puedes dejar las riendas, puedes soltarlas y puedes confiar en Él. 3 cosas que llevamos. La primera es la vida es mucho más grande. La segunda es Dios, vales muchísimo más para Dios. La tercera es la tentación de controlar. Suelta la tentación de controlar. Entonces, ¿cuál es la cuarta cosa que hacemos entonces para vivir sin ansiedad? Jesús termina con eso y terminamos con esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Última frase, baste a cada día su propio mal. Este es lo último que nos dice Jesús en cuanto a la ansiedad. Y después vamos a pasar a las preguntas. Si tienes preguntas, envíalas. Pero esto es lo último que nos dice Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Primero, pon tus prioridades en orden. Busca primero el reino de Dios. Invierte primero en el reino de Dios. Invierte esfuerzos, invierte tiempo, invierte finanzas, invierte tu vida primero en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no pones eso primero y pones otras cosas, las otras cosas van a dominar tu vida. Es un poco lo que hablamos la semana pasada de los ídolos que nos dominan y que se refleja a través de las finanzas o cómo nos domina el dinero. Jesús, ¿por qué nos dice busca primero el reino de Dios? Bueno, Él está diciendo, Dios sabe lo que necesitas. No lo que quiere, o sea, no es que nos vaya a dar lo que queremos, lo que deseamos, lo que más nos gustaría. ¿Sí? Ayer estaba paseando, los que me conocéis sabéis que me encantan las motos grandes me encantan, cuanto más grande mejor. Y cuanto más rápidas mejor. Y ayer estábamos en X Madrid. ¿Cuánto conocéis X Madrid? X Madrid es un centro comercial que está en el sur de Madrid y es fantástico, me encanta. Y tiene 3 tiendas de motos. Tiene Ducati, Triumph y Harley Davidson. Y estábamos pasando por delante de Ducati, Ami y yo estábamos pasando viendo las motos ahí. Era como, Señor, vas a responder una oración, responde esta, dame una de estas. Sí, ya has respondido otra, ahora responde esta. Y sabes que, hablándolo con Ami, era como, incluso aunque tuviese el dinero, era como, no sé ni siquiera si es el camino para ir. ¿Por qué? Dios no está en el negocio de satisfacer nuestros deseos. Dios, si me la quieres dar, la recibo. Pero sí en el cuidar de nuestras necesidades. Y Él nos tranquiliza en eso, pero eso empieza poniendo las prioridades en orden. Busca primero. ¿Por qué? Porque cuando pones a Dios primero, los demás ídolos no pueden esclavizarte. No pueden crear ansiedad en ti. Eres libre. Y en segundo lugar, y esto es antes de las preguntas, en segundo lugar, no solo dice buscar primeramente el reino de Dios, sino que dice baste a cada día su propio mal. Y esta es quizás la enseñanza más directa sobre la ansiedad. Es no vivas los problemas de mañana hoy. Somos expertos en traer el ¿y qué pasa si? De mañana y traerlo hoy y cargarnos hoy. Y Jesús no está diciendo que no tienes que tratar con eso, vas a tener que tratar con eso. Pero si algo nos guía a Dios y nos hace tener confianza es, trata con eso cuando llegues ahí. Hoy ocúpate del mal con el que tienes que tratar hoy. Y confía en que cuando llegue mañana tendrás la gracia, la fuerza y la guía del Espíritu para tratar con eso cuando llegue. Esas 4 cosas Jesús nos enseña. ¿Por qué? Jesús quiere que seas libre de la ansiedad. Muy bien, vamos a terminar ahora en un segundo, pero antes tenemos preguntas. No sé si hay preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta, equipo? Sí, tenemos 2 preguntitas. Muy bien, fantástico. Va la primera. Nos la manda anónimo y dice así. Dijiste que el 11% de personas en España consume medicamentos para la ansiedad. ¿Qué dirías a alguien que no puede salir de un vicio de ver cosas inadecuadas en Internet? Buenísima pregunta. ¿Qué dirías a alguien que no puede salir de un vicio? Hay diferentes niveles en esto. Quizás para cualquier vicio, ¿ok? Para cualquier cosa que te esclaviza. Hay varias cosas que se pueden hacer para cualquier cosa que nos esclaviza. Por ejemplo, puedes ver cosas inadecuadas en Internet, puede ser un vicio físico en términos de, no sé, alcohol o drogadicción. El alcohol es una de las drogas aceptadas que de verdad están causando estragos, sobre todo en la población española tenemos un gran problema con eso. ¿Qué le diría? Hay muchas cosas que te puedo decir, pero lo primero que te diría es esto, háblalo con alguien. Háblalo con alguien.
Seguramente, en la mayoría de los casos, una de las cosas que pasa es que no lo hablamos con alguien y sigue dominándonos. Si has llegado a este punto de saber que tienes un vicio, de ver cosas inadecuadas en Internet y no puedes salir, no va a parar simplemente, muchas veces por fuerza de voluntad no va a parar en ti mismo. Porque seguramente ya lo has intentado. Si has llegado a este punto de hacerte esa pregunta, ya lo has intentado. Y yo lo que te diría es, en primer lugar, háblalo con alguien. Puedes hablarlo con alguien que no es profesional. Simplemente háblalo con alguien y procésalo. ¿Dónde estás? ¿Hasta qué punto está causándote problemas? ¿Hasta qué punto está dañándote? ¿Hasta qué punto está, no sé, apartándote de Dios y de Jesús y de su amor de los demás? ¿Hasta qué punto está afectando tu vida? Háblalo con alguien. Pero con eso añadiría, la parte B es, háblalo con un profesional. Para eso hay profesionales que nos pueden ayudar y mi sueño es que esta comunidad sea una comunidad en la que podemos hablar de esas cosas, porque todos estamos ahí. Todos estamos ahí. De una manera o de otra, todos estamos luchando. Con unas cosas o con otras, todos estamos luchando. Y la idea de ser comunidad, ¿por qué Dios creó una eclesía, una familia, una tribu? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo no es un deporte individual? Algo esencial en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Es porque este es un lugar idóneo, seguro, un lugar en el que puedes hablar de cualquier cosa y ninguna cosa debería provocar una sorpresa en los demás. Y lo que quiero retarte es a que hables con alguien, pero hables con un profesional. Y quizás habla con la iglesia, habla con nosotros, habla en tu iconogrupo, compartes con el facilitador y podemos ayudar a buscar ayuda con estas cosas y buscar liberación y buscar esas cosas. Pero lo que más compartiría en este caso es, y hay otras cosas, por supuesto, luego hay técnicas, y hay terapias, y hay conversaciones, y hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero creo que en muchos casos el primer paso es habla con alguien. Habla con alguien. El año pasado, cuando empecé el mejor año de mi vida, y en enero, cuando tuve lo peor, las claves fueron el momento en que decidí tengo que hablar con alguien. Porque si no hablo con alguien, esto se va al pozo negro. Esto acaba mal muy rápido. Y las cosas cambiaron cuando hablé con alguien. Así que no tengas miedo, habla con alguien y no tengas miedo a los profesionales que pueden ayudarte con ese algo. ¿Okay? Muy importante. Eso es lo que le diría. Por eso eres parte de una comunidad. Segunda pregunta. ¿Qué opinas de esa frase condicional, si buscamos el reino de Dios? ¿Quiere decir que tenemos que buscar el reino 100%? ¿Para las palabras de antes se cumplan? ¿Para que las palabras de antes se cumplan? Muy buena pregunta. Y yo creo que es un condicional, pero que no se refiere a Dios, se refiere a nosotros. Lo que quiere decir eso es, todo lo que Dios ofrece ya está ofrecido a toda la humanidad. La gracia de Dios y todo lo que Dios nos ofrece está delante de nosotros en la mesa. El problema es que nosotros nos dejamos esclavizar y nos perdemos en el proceso por no tener las prioridades, por no buscar primeramente, por no ponerlo primero a Él. Y por eso muchas veces no experimentamos el reino, por eso no experimentamos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están desordenadas y lo que hacen esas cosas que ponemos primero es esclavizarnos, cegarnos, no dejarnos disfrutar de lo que Dios tiene para ofrecer. Entonces, si buscamos el reino de Dios no es para que se cumpla necesariamente. Es decir, no es que sea una fórmula en el sentido de si no haces esto, entonces Dios no va a hacer aquello otro. Dios ya ha hecho todo lo que... Ya ha puesto la comida en la mesa. Ya está servida y tú ya estás invitado o invitada. Pero nosotros lo que está diciendo es imposible que disfrutes de eso. Es imposible que disfrutes de esa liberación si sigues esclavizándote al no poner las cosas en orden. Si nos pones el reino primero, no vas a poder disfrutar de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo demás te va a esclavizar y no va a dejar que disfrutes de eso. Entonces ese condicional no tiene que ver con Dios, y esto es un poco hacer teología, y es importante hacer esto. No tiene que ver con Dios o con lo que Él nos ofrece o como si hay condiciones para Él. Tiene que ver conmigo y con cómo disfruto de esa relación. Y acordaros, lo que tenemos con Dios es una relación, y toda buena relación es bidireccional. Dios lo ha dado todo, pero nos toca a nosotros, si queremos disfrutar eso, entrar, y para eso necesitamos poner las cosas en orden, las prioridades en orden, para ser libres de poder disfrutar eso al 100%. ¿Okay? Muy buenas preguntas, creo que dijiste que había 2, no hay más, ¿verdad? No, tenemos una más, la última. Vale, entonces terminamos con esto. Te pensabas que habías terminado, pero sí. no. Hoy me encuentro muy bien, pero ya sufrí mucho por tener un TOC, que me llevó a la depresión. ¿Crees que estas cosas que llevamos en nuestra mochila sirven para algo? Buenísima pregunta, gracias por eso.
Normalmente vivimos en una etapa con tremendas oportunidades terapéuticas y tremendas oportunidades de avanzar en términos biológicos, terapéuticos y filosóficos. Es decir, la información está ahí, las oportunidades están ahí, el acceso económico está ahí. Muchas veces podríamos hablar también de la necesidad que hay de mejorar eso en el sistema de seguridad social, pero eso no es tema para hoy. Pero sí que puedo comentar algo, y es uno de los malos cosas que vivimos hoy en día es que a veces vivimos estas experiencias, como puede ser el TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, y es un trastorno en el que tu mente se llena de pensamientos intrusivos, malos, y que no puedes sacar. Es como que están ahí, y eso te lleva a las compulsiones, que lo que significa eso es que haces cosas para aliviar la ansiedad, básicamente, que te generan esos pensamientos. Entonces, un trastorno obsesivo compulsivo básicamente es, en tu mente se empieza a pensar que, no sé, nos vamos a enfermar porque los gérmenes están todos por el aire, y eso te lleva a hacer cosas, por ejemplo, a lavarte las manos 15 veces cada 10 minutos. Tienes que hacer cosas, y eso baja la ansiedad, pero solo la baja por un poquito, porque luego vuelven, y es un ciclo, es un TOC. Y eso lleva a depresión, o puede llevarte a muchas otras cosas. Y lo importante es entender que sí que hay que mejorar ciertas cosas, pero, y esto es una buena pregunta, gracias por esta pregunta, eso nos ha llevado al extremo de no saber soportar ciertos estados malos o ciertos estados de ánimo negativos en nuestra vida y querer como vivir en un high y en un estado de felicidad extrema positiva todo el tiempo. Y si no pasa eso, hay algún problema conmigo. ¿Me estoy explicando? No sé si me estoy explicando. Pero la idea es que hemos llegado a un punto en el que somos muy malos viendo el lado positivo de ciertas cosas negativas que nos pasan. Y que muchas veces no son tan malas. Por ejemplo, la tristeza, ¿no? Somos muy malos, somos una generación muy mala manejando momentos tristes. En la vida hay tristeza. Y somos malísimos aceptando eso. Que va a haber momentos donde estás triste. ¿Y sabes qué? Es bueno. La tristeza es la emoción que te dice que hay algo que necesita ser cambiado. Y es bueno. Depresión, por ejemplo. Una de las cosas que me ayudó, y no es momento para hablar, esto no es una clase de psicología, estamos siguiendo las palabras de Jesús. Una de las cosas que me ayuda en el proceso, y me ayudó hace muchos años, es cuando aprendí que las personas depresivas tienden a ser, esto hay que calificarlo, pero no voy a hablar de eso ahora, las personas depresivas tienden a ser más objetivas en la vida. Es interesante eso, pero tienden a ser menos, tienden a tener menos un sesgo demasiado positivo de la vida y demasiado. Hay mil cosas. Lo que quiero decir es que hay cosas positivas en la tristeza, por ejemplo, o en tener momentos de miedo. El miedo normal es parte buena de nuestra vida porque te ayuda a ver que hay un peligro y que necesitas cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir eso? En términos de lo que enseña Jesús, Romanos nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tú estás pasando algo, quizás es TOC, trastorno obsesivo compulsivo, quizás depresión, quizás es ansiedad, como habla Jesús, Jesús de Nazaret. Quizás hay otras cosas, muchas otras cosas difíciles. Pero algo que nos promete Jesús es que en medio de todo eso, Dios lo puede usar para bien. ¿Quiere decir eso que no tenemos que cambiar o mejorar? No, no quiere decir eso. Pero imagínate que Dios pudiese usar eso que estás sufriendo tú ahora para crear algo bueno en ti de eso. Eso transforma completamente cómo vemos estas experiencias. Entonces, cuando dices, ¿crees que estas cosas que llevamos en nuestra mochila sirven para algo? Sí. En muchos casos sirven para que Dios nos ayuden a volvernos a Dios, nos ayuden a confiar más en Dios, nos ayuden a venir y buscar más de su presencia, nos ayuden a cambiar ciertas cosas que están mal en nuestras vidas. A veces Dios llama nuestra atención a través de estas cosas y nos ayuda a decir, no, hay cosas que necesitan mejorar. Y lo hace precisamente a través de todo esto. Así que sí nos pueden ayudar y Dios puede definitivamente usar esto. Así que no lo veas como una maldición en tu vida necesariamente. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Gracias por las preguntas. Yo no sé dónde estás personalmente hoy, pero sí es cierto que vivimos en un mundo de ansiedad, dominado por ese futuro económico quizás, Las palabras de Jesús son directas, La vida es mucho más que estas cosas. Tenemos un Padre que nos ama y nos valora más de lo que nos podemos imaginar. Y Él está contigo. Él está contigo. Dios está contigo. Y quiere liberarte de esa ansiedad, de esa preocupación que te pesa. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en que Él está con nosotros. Joel, ¿cómo puedo confiar en que Dios está conmigo?
porque hace 2000 años Él nos dio la prueba de que podemos confiar. Cuando murió en una cruz y resucitó al tercer día, lo que nos dijo es: puedes confiar en que estoy contigo. Si soy capaz de morir por ti, soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Descansa, descansa. Cierra tus ojos conmigo. Cierra tus ojos conmigo. Vamos a darle gracias al Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú eres el Dios de la esperanza, de la vida de verdad. Y venimos delante de ti con todas las cargas y la mochila que a cada uno le ha tocado llevar. Preocupaciones, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, depresiones, 1000 cosas. Venimos delante de ti porque tú eres el Dios que se interesa por esas cosas en nosotros. Nos lo has dicho por la boca de Jesús. Y nos quieres ayudar. Señor, por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, ayúdanos a ser libres. Queremos ser libres del peso de la preocupación, ansiedad excesivas y dañinas. Queremos descansar en tus palabras, descansar en tu presencia, descansar en tus promesas, descansar en quién eres y cómo te has mostrado a nosotros. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Podemos descansar. Tú cuidas de nosotros. Tú restauras nuestras vidas. Tú nos guías por el camino de la vida con un amor que va más allá de lo que podamos entender. Así que esta es nuestra oración, Padre, para todos los que estamos aquí. Que estas palabras que hemos escuchado de nuestro Señor se hagan realidad en nuestras vidas. Y lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús.